Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Vinachi. Soy la persona que va a realizar el webcast del día de hoy sobre SharePoint Online. Bienvenidos a este webcast, agradeciéndoles por su asistencia. Como parte del, del webcast, les solicitaría por favor el tema de micrófonos apagados. Las preguntas se realizarán al final del webcast. En el intermedio habrá un paréntesis para conversar un poco y realizar un- el ingreso de un formulario para que ustedes llenen una información pertinente ahí. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros pertenecemos al Grupo 360. Es una empresa que está apuntando a lo que es tecnologías en la nube. También estamos apoyando y fomentando el tema de home office y todo lo que sean trabajos y gestión de recursos en la nube. En lo que compete a, a nuestra línea de negocio, el día de hoy vamos a explicarles el tema de las funcionalidades de lo que es el SharePoint Online en varios aspectos. ¿Sí? Eh, en este sentido, nosotros vamos a mostrarles, voy a mostrarles primero una pequeña introducción de a lo que está orientado SharePoint en el día de hoy. ¿Sí? Bueno, comencemos. Hoy por hoy, SharePoint es una herramienta con la cual nosotros podemos trabajar y gestionar información. ¿Sí? Es una herramienta de colaboración en la cual nosotros podemos encontrar varias funcionalidades, las cuales están separadas, por ejemplo, en temas de gestión documental, eh, gestión de información, ¿sí? Análisis de información, si lo queremos ver de este modo, y en lo que tiene que ver a lo que a lo que estamos orientados también es la comunicación. Enlazando en este sentido también herramientas que Office 365 maneja, ¿sí? En un principio, SharePoint nació orientado para solamente hacer gestión de documentos o tener la parte de gestión documental, o sea, un repositorio común y normal. En la evolución del producto, lo que se ha desarrollado es poder gestionar este tipo de información, poder compartir este tipo de información con el entorno de la corporación, con el entorno de una compañía, ¿sí? Para que toda la compañía esté informada, esté enterada de lo que se está generando en el entorno y en el negocio de la empresa. Básicamente, el manejo de SharePoint se gestiona de acuerdo al entorno del negocio de lo que uno desee, de la compañía o al negocio que esté orientado. En este sentido, hay varias propuestas de funcionalidades o dependiendo de cómo quiera trabajar la información el cliente o el usuario final. En este sentido, podemos ver varias cosas que podemos trabajarlas. Podemos tener información de cumpleañeros, agendas de actividades, un tema de comunicados o de noticias para poder, bajo este sentido, poder comunicar al personal o al entorno del negocio de las actividades que está pasando en la empresa, ¿sí? Asimismo podemos ver el tema de aniversarios, de cumpleaños del personal de la empresa y muchas funcionalidades más, ¿sí? Partamos primeramente con lo que tiene que ver eh, con el almacenamiento de información y qué nos conlleva estas funcionalidades.
En este sentido, nosotros podemos obtener de SharePoint Online varias funcionalidades de almacenamiento, varios tipos de generación de información, ya sea esta documental, ya sea esta información personalizada. eh, Podemos generar una customización de nuestro portal también para que se le vea más vistoso, para que llame la atención a lo que tiene que ver a la presentación del portal en sí para los usuarios. Y de esta manera que el ambiente sea un poquito más atractivo y de esta manera también que se pueda generar un ambiente de trabajo agradable, si lo podemos decir, llegando a ser inclusive la herramienta como un core de trabajo o el entorno general del trabajo para el empleado, para el usuario final. En esta manera, bueno, yo les voy a explicar un poquito de cómo se genera todo este tipo de información, cómo yo puedo eh, separar y mostrar la información al cliente final, ¿sí? Bajo estos parámetros nosotros manejamos diferentes líneas de negocio. Se podría decir que podemos manejar este tema por un tema de gestión documental, un tema de análisis de información, podría ser también un tema de gestión de proyectos y también por un tema de, de información general para la empresa. Básicamente, SharePoint tiene su entorno o se maneja bajo una línea esquemática y organizada, con varias aplicaciones y funcionalidades que contienen al interno. En este sentido, nosotros podemos observar que podemos ver un contenido del sitio, en la cual el portal principal de la herramienta puede generar o crear nuevas aplicaciones, sitios, páginas o subsitios, dependiendo de la necesidad que el departamento, el área o la empresa necesite. En estos parámetros les voy a primero explicarles qué aplicaciones nosotros podemos crear o qué aplicaciones ya por default viene integrado SharePoint para poder generar información o poder construir información para el usuario final. ¿Sí? Entonces nosotros, como ustedes pudieron ver, nos fuimos a la rodelita de la esquina superior derecha y podemos seleccionar una opción. En este sentido, yo les seleccioné el contenidos del sitio, ¿sí? Y aquí podemos generar una lista nueva, una página, una biblioteca de documentos, una aplicación o un subsitio. En este sentido, primero les voy a mostrar qué es lo que tiene aplicación, ¿sí? En esta opción de aplicación, nosotros podemos visualizar diferentes listas que podemos crear, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tengo algunas listas ya creadas, pero dependiendo de la necesidad, yo puedo crear, por ejemplo, una lista de una biblioteca de documentos, una biblioteca de formularios, un sitio wiki, una biblioteca de imágenes. También puedo generar una librería o biblioteca de vínculos. Puedo generar anuncios, puedo generar contactos, inclusive calendarios. También puedo generar un seguimiento de actividades. Puedo crear una lista personalizada y basado en esta lista personalizada yo puedo generar mis propios campos que necesito para poder generar un formulario o gestionar algún tipo de información. ¿Sí? También puedo crear una lista personalizada de hoja de datos dependiendo de lo que yo necesite hacer. Una lista externa donde la cual puedo extraer información desde cualquier repositorio de información que yo tenga a la mano. Un formulario de encuestas o inclusive puedo importar una hoja de cálculo para poderla trabajar desde el sitio del SharePoint. ¿Sí? Entonces, en este sentido, yo puedo aplicar varias funcionalidades a un sitio de SharePoint dependiendo de lo que yo necesite trabajar o de lo que yo necesite hacer. ¿Sí?
En este sentido, yo les voy a mostrar un ejemplo fácil, sencillo de lo que nosotros podemos hacer dentro de lo que cabe en funcionalidades del SharePoint. Yo me adelanté para avanzar un poquito en este tema. Me creé un subsitio en el cual yo voy a manejar algunas aplicaciones o funcionalidades de SharePoint. ¿Sí? Como ustedes pueden visualizar, yo creé un sitio llamado Proyectos. ¿Sí? En el cual yo gestionar las actividades de, de las personas, de las personas que están trabajando dentro de un proyecto. En la misma manera yo puedo manejar toda la documentación necesaria que va a intervenir en uno o varios proyectos dependiendo de las actividades o funcionalidades que yo quiera trabajar. No necesariamente puede ser un proyecto, puede ser alguna actividad de una empresa, de alguna área en la cual quiera almacenar o generar algún tipo de información pertinente. ¿Sí? En este sentido, por ejemplo, yo puedo utilizar una funcionalidad adicional, ¿sí? Para poderla gestionar dentro de mi portal de SharePoint. En este sentido, en el portal de proyectos que yo estoy creando. Como ustedes pueden ver, eh, podemos generar información para, para rellenar formularios o cualquier tipo de aplicaciones. En este sentido, yo voy a crear, por ejemplo, una aplicación que me va a permitir realizar el almacenamiento de documentos específicos, por ponerlo de esta manera. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar una lista o una biblioteca de documentos, ¿sí? Que me permita crear. Listo. Entonces le selecciono y voy a crear la biblioteca de documentos. Si ustedes se fijan en la parte superior izquierda, yo tengo un link o una opción que me permite realizar configuraciones avanzadas. Por ejemplo, en este sentido de una biblioteca de documentos, yo puedo generar el nombre primeramente de la biblioteca. ¿Sí? Si dentro de esta biblioteca yo necesito generar versionamiento del documento, me da la opción de decirle sí o no, dependiendo mucho del giro de negocio o del tipo de certificación que quieras tenga la empresa. Por ejemplo, esto sirve mucho para el tema de las empresas que están trabajando con certificaciones ISO. Entonces, el versionamiento de documentos es muy importante para este tipo de empresas porque en las auditorías les piden las modificaciones y los tracks que tienen los documentos en diferentes aprobaciones o generaciones. ¿Sí? Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo le voy a dar sí y voy a crear el documento, la biblioteca, perdón. Entonces, en este sentido hay que tomar en cuenta una cosa. Los usuarios finales van a tener siempre la visualización de la página principal para la información generada dentro del portal. Pero detrás de todo esto siempre tiene que haber un administrador de contenidos, ¿sí? Una persona que administre el portal y sugiera o vea qué información es la más relevante para publicar y que para el personal o el área de trabajo está interesada en conocer, ¿sí? Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo el, esta biblioteca de documentos de ejemplo le quiero mostrar en la página principal, en mi página de proyectos. Perdón.
Entonces, cuando yo me ubique en la página principal de proyectos, voy a editar la página para poder agregar la biblioteca generada. Esperemos un poquito nomás para que se presente la pantalla. Como ustedes pueden ver, el tema de administración de SharePoint me permite ver sitios o páginas en las cuales yo puedo tener acceso. Entonces, en este sentido, por ejemplo, voy a crear ya mi biblioteca para poderla visualizar, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo edito la página. ¿Sí? Y voy a agregar Santi, perdón que te interrumpa, solo un detallito. ¿Podrías hacerle más grande o darle zoom a tu navegador? Porque me parece que hay una pregunta de que quieren que se vea un poquito más grande. Ok, en este momento. Ahí está bien, ¿me pueden confirmar, por favor? Aumentale un poco más, por favor. ¿Ahí? ¿Está bien? Yo creo que ahí está muy bien, Santi, gracias. Muy gentil, gracias. Entonces aquí vamos a proceder a agregar el webpart o la funcionalidad creada. Me permiten un segundito, por favor, en cambio, porque está muy grande, no le veo muy bien yo al... Miren, aquí está, selecciono y ya lo tengo publicado. Entonces publico la página para que pueda visualizarse sobre la página principal, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Al usuario final visualizar toda la información en un solo sitio para no tener que estar buscando o yendo dentro del sitio de las configuraciones del SharePoint para buscar la biblioteca. Sobre esto, yo puedo generar documentos en línea o generar documentos de Word, de Office en escritorio, ¿sí? Y almacenarlos en la biblioteca. Hagamos un ejemplo normal. Aquí yo puedo crear un documento en línea.
el cual me va a permitir agregar contenido al documento. Contenido. Listo. ¿Cuál es la diferencia del Office tradicional? Si ustedes pueden ver en la parte de arriba, en la liga de arriba, tengo casi todas las opciones que manejo en un Office normal de escritorio. Pero la diferencia aquí, por ejemplo, que es cuando yo quiero grabar el documento acá en archivo, si yo deseo guardar, le pongo el guardar como por aquí. O en su defecto, yo puedo darle el nombre al documento aquí. Si se fijan, le doy clic ahí y le doy un documento, el nombre al archivo. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner como documento ejemplo 1. ¿Sí? Y con esto ya queda grabada la, el documento creado. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo vaya de nuevo al sitio principal, yo refresco y ya me va a aparecer el documento creado. Listo, ahí lo pueden ver. ¿Sí? Ahora, sobre este ejemplo nosotros vamos a trabajar en algunas funcionalidades más. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo ir a la biblioteca o trabajarle desde aquí mismo y deseo que el documento sea compartido con algunos de mis colaboradores. Necesariamente yo tengo que seleccionar con qué personas yo necesito compartir el documento para, por ejemplo, algún tipo de, de verificación de información o alguna cosa más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner a 2 o 3 personas a las cuales voy a compartir mi documento. Por ejemplo, a Sarita, mi gerente comercial. Por ejemplo, yo también le voy a agregar a Cristian. Y les envío la notificación de que está compartido el documento con ellos. Entonces, yo aquí puedo decirles y les envío. ¿Sí? Entonces, en este momento, estas 2 personas van a recibir un correo electrónico con la notificación que el documento ha sido compartido a estas 2 personas. Disculpen la redundancia. No sé, Sarita o Chris, ¿me pueden validar si es que les llegó la notificación? Confirmado, Santi. Me acaba de llegar por correo la notificación. Gracias. Listo. Igual. Adicionalmente a esto, nosotros podemos trabajar al documento en forma paralela. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo editar el documento, ¿sí? Y la persona o las personas con las que compartí también pueden editar el documento y trabajarlo al mismo tiempo que yo. No sé, Cristian, si me puedes ayudar editando el documento, por favor.
Sí, yo ya estoy ingresando, solo dame un segundo, se abre la página y vas a poder ver mi escáner. Excelente, gracias. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, el contenido de abajo es el contenido de Cristian y lo que yo estoy escribiendo arriba es lo que yo voy a seguir aumentando. ¿Puedes seguir aumentando contenido, por favor, Cristian? ¿Me ayudas? Entonces, si ustedes pueden fijarse, inclusive me aparece la persona que está trabajando, las iniciales de la persona con la que está trabajando en este momento. ¿Sí? Nosotros podemos trabajar el documento al mismo tiempo, ¿sí? Y aparecen las iniciales. Por ejemplo, Sarita Silva también está trabajando dentro del documento. Esto es importante saber esta funcionalidad, por ejemplo, en un equipo comercial de trabajo. Trabajar en una propuesta económica nos ayudaría bastante el trabajar al mismo tiempo y mejorar las condiciones y optimizar las condiciones de tiempo para presentar una propuesta económica a un cliente, por ejemplo, se me ocurre. ¿Sí? Entonces, igual de la misma manera el documento está guardado. Yo lo voy a cerrar, ¿sí? Y voy a visualizar al documento nuevamente en la página principal. Y vamos a visualizar todos los cambios realizados. Cabe recalcar en este sentido de que si yo dejo de editar el documento y por ejemplo Cristian o Sarita siguen trabajando en el documento, se va a reflejar todas las modificaciones que ellos hayan hecho al documento. En este sentido ustedes también pueden verlo de esta manera hasta que la última persona que lo trabajó al documento lo registra dentro del cambio. Si ustedes lo validan aquí, pueden validar que la última persona que realizó el cambio dentro del documento es Sarita Silva. ¿Sí? Ahora, el ejemplo es un poquito más avanzado, hagámosle. ¿Qué pasa si yo agrego a una persona más? Bueno, en este ejemplo voy a trabajar con Cristian y Sarita y editan el documento, ¿sí? Y yo necesito saber, por algún motivo salí de la oficina o algo, que me llegue una notificación de que el documento ha sido modificado o actualizado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo voy a crearme un pequeño, si lo queremos ver, un pequeño flujito de trabajo, ¿sí? Para que me llegue una notificación. Entonces, en este sentido, yo le busco a la biblioteca o bibliotecas con las cuales yo quiera trabajar y voy a hacer un pequeño flujito de notificación, una notificación pequeñita para yo enterarme de si el documento ha sido modificado o trabajado por alguna otra persona. Entonces, en este sentido, yo le marco al documento. ¿Sí? Y le voy a generar un flujito. Un flujito de aprobación sencillo, un flujito simple. Entonces, en este sentido, yo le voy a poner, por ejemplo, que me llegue un correo electrónico de una notificación.
¿ya? Y le pongo crear flujo. Entonces, este flujo está creado para cuando yo creo un nuevo archivo. Si ustedes pueden ver, dice enviar un correo electrónico personalizado cuando yo agregue un nuevo archivo. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir al contenido del sitio, voy al documentos de ejemplo y voy a cargar, a generar un archivo nuevo. Como les explicaba en un principio, yo puedo generar el archivo por online o puedo cargar un documento. Me da la factibilidad de cargar un documento seleccionando el documento de cualquier sitio. ¿Sí? Listo, me permiten un segundito. Exactamente. Entonces yo voy a cargar un documento. ¿Sí? Puede seleccionar un documento cualquiera. Y lo cargo. Esta es una opción para cargar un documento. También puedo arrastrarlo seleccionando el explorador de Windows y arrastrarle el documento. Y lo pongo ahí. Entonces ahorita en un ratito más me va a entrar un correo electrónico notificándome la creación de nuevos archivos. Aquí lo tenemos, lo podemos ver. Ya tengo la notificación del primer archivo, donde me está diciendo que ya hay un documento nuevo ingresado en la biblioteca de documentos. ¿Sí? Al mismo tiempo, yo puedo generar una aprobación de un documento, el cual me va a permitir a mí revisarlo y si estoy de acuerdo con el documento, eh, darle la aprobación o el rechazo del mismo hasta que esté conforme con lo que yo haya leído en el documento. Perdón. Entonces, procedo a la aprobación del documento. Básicamente estos flujos son de los más sencillos que hay. Se puede realizar flujos un poquito más elaborados
un poquito más complejos dependiendo de la línea del negocio o dependiendo del requerimiento que uno necesite hacer. Por ejemplo, yo puedo generarme un flujo de trabajo para un requerimiento de solicitud de vacaciones. Entonces, para esto yo primero tendría que generar un formulario, ingresar la información y posteriormente hacer el requerimiento de mis vacaciones. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, en este sentido, yo mismo voy a aprobar el documento para... Listo. Entonces me va igual de la misma manera me va a entrar un correo electrónico solicitándome la aprobación del documento. Perdón. Listo. Me entró justo ahorita el correo electrónico solicitándome la aprobación del documento. En este sentido, a la persona que le vaya a llegar el, el mensaje de aprobación, le llega la fecha de creación del archivo o la creación de la notificación, el detalle o la referencia de lo que se va a hacer con ese documento y el vínculo para que el aprobador pueda revisar el documento y aprobarlo. Como yo lo creé, entonces lo único que yo le puedo hacer es, ya lo leí, lo apruebo o lo rechazo. Entonces en este sentido lo apruebo y envío la notificación. Como podemos visualizar al lado de acá, también podemos ver que me llegó también la notificación del otro documento que le habíamos ingresado, el otro archivito. Entonces, si nosotros de aquí actualizamos la página, ya vamos a ver que en este momento el estado de aprobación estaba pendiente, pero yo ya la aprobé, entonces ya enseguida me va a mostrar que el estado es aprobado del documento. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es una de las bondades o una de las funcionalidades que tiene SharePoint Online. El tema de gestión documental. Este tema de gestión documental en sí es un poco más amplio, porque ¿qué pasa en una empresa que tenga, por ejemplo, el tema de certificaciones ISO, de generación de facturas o generación de procesos? Esto está en una constante modificación, en una constante cambio y de la misma manera necesitan aprobaciones dependiendo de los niveles de aprobación que tenga. Entonces, por ejemplo, este nivel de aprobación que lo trabajamos es un solo nivel de aprobación. Entonces, por eso les comentaba yo que un flujo de trabajo puede tener varios niveles de aprobación. Entonces, la construcción de un flujo dependería mucho del requerimiento del usuario o de lo que nosotros queramos hacer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el ejemplo va más orientado que a qué nomás podemos consumir o qué nomás podemos explotar de SharePoint Online. En ese sentido, por ejemplo, también nosotros podemos manejar el tema de seguridades. Porque, ¿qué pasa? Si bien es cierto, yo puedo entrar en un portal donde toda la empresa tiene acceso a la información que estoy mostrando en mi sitio principal, ¿sí? Pero yo necesito de que ciertas cosas no se muestren a ciertos usuarios. Entonces yo puedo manejar seguridades o grupos de seguridades para ciertas cosas dentro de librerías, sitios y páginas. Por ejemplo, en este sentido, eh, aquí hay 3 miembros que lo están trabajando. Yo voy a poner a quitarles a estos miembros y solo voy a dejar que Cristian y Sarita puedan visualizar esta biblioteca de ejemplos. Y las otras 3 personas que están trabajando sobre el mismo sitio ya no van a poder acceder. ¿Sí? Entonces, me voy a biblioteca. ¿Sí?
Y en biblioteca yo tengo una opción que se llama configuración de la biblioteca, en donde yo voy a manejar las seguridades de esta biblioteca en particular. Inclusive puedo llegar al nivel de permisos sobre un documento o un archivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese sentido yo voy a visualizar que tengo ya los grupos de seguridad que por default se crean cuando yo creo un sitio o un subsitio dentro del portal, ¿sí? Entonces, aquí hay grupos y dentro de los grupos van a ver los usuarios que pueden visualizar esta biblioteca en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a romper la herencia de esta biblioteca y voy a solo a generar los permisos a 3 personas, ¿sí? Entonces, aquí solo le digo dejar de heredar los permisos. Y bueno, yo aquí voy a dejar al propietario de la biblioteca que soy yo. Y a estos les quito. Y solo le dejaría a Sarita y a Cristian la visualización de esta información. Entonces, ¿cómo les concedo permisos? Entonces yo aquí invito a las personas que quiero que visualicen esta información. Y como ustedes pueden visualizar, aquí les da el texto de que compartir todo el contenido de esta carpeta, incluso los elementos con permisos únicos. Entonces aquí yo les voy a poner un texto donde dice información compartida. Y en las opciones, yo aquí les voy a dar permisos. Yo necesito, por ejemplo, que las 2 personas que seleccioné solo puedan editar la información, ¿sí? Entonces, les comparto. Y básicamente a Sarita y a Cristian en este momento les debe haber llegado un correo electrónico donde yo les estoy invitando al acceso de esta biblioteca en particular. Por favor, Cris y Sarita, ¿me confirman si es que les llegó la notificación? Te confirmo, Santi, acaba de llegar. Sí, amigo, acabo de llegar. Correcto. Entonces, estas 2 personas son las únicas que van a tener acceso a esta información. El resto de personas que están dentro de los grupos de seguridad heredados del sitio principal no van a tener acceso. ¿Para qué me sirve esto? Si bien es cierto, hay cierta información sensible que dentro de una empresa o dentro de una compañía se maneja, en la cual no pueden tener acceso el resto de personas. Entonces, en el portal yo creo mi estructura documental, mi flujo donde quiero que vaya este tipo de documentación a almacenarse y selecciono a las personas que quiero que visualicen, no a toda la compañía, pero sí a ciertas personas, las cuales van a poder identificar la información y de esta manera poder tomar decisiones sobre este tema. A nivel global, nosotros podemos generar grupos de seguridad y también dentro del mismo grupo generar áreas y perfiles de seguridad para el manejo del portal. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo les voy a mostrar que, por ejemplo, aquí, todas las personas van a tener acceso a este sitio, pero básicamente yo puedo decir que todas las personas que ingresen a este sitio sean solo de visualización, más no de edición ni de control total ni nada por el estilo. ¿Cómo hago eso? Básicamente igual manejo el engranaje, ¿sí?
Me voy a uso del sitio, o permisos del sitio, perdón. Entonces, aquí yo veo qué grupos están compartidos. Entonces, yo me voy aquí a configuración avanzada. ¿Sí? Y aquí yo puedo crear dependiendo de los perfiles que yo pueda, necesite que manejar, o inclusive editar los permisos de estos grupos y modificarlos. Por ejemplo, yo voy a crear un grupo en donde yo quiero otra persona que me ayude a administrar a mí mi, mi portal, porque voy a salir de vacaciones y necesito que esa persona esté a cargo mientras yo no estoy aquí. Entonces yo voy a poner admin 2 portal. ¿Sí? Entonces, a esta persona yo le voy a dar el control total de todo el portal, que pueda hacer diseño, que pueda editar y que pueda colaborar. ¿Sí? Y le doy crear. A esta persona, primero estoy creando en este momento el grupo de seguridad. Dentro de este grupo de seguridad voy a ponerle a la persona que yo necesito que esté a cargo cuando yo salga de vacaciones. Entonces aquí yo solamente agrego a las personas que quiero que estén administrando este portal mientras yo no estoy aquí. Y nuevamente, Sarita y Chris les molesto con sus correos electrónicos cuando les llegue la notificación. Y aquí le dejo marcado para que les llegue la notificación tanto a Sarita como a Cristian. Sarita, Cris, ¿me confirman por favor? Listo. Bueno, esta es la primera parte de lo que se viene en esta charla, en este webcast de SharePoint Office 365. Les dejo con Sarita para alguna información adicional que tiene que darles. Sarita, por favor, sigue. Muchas gracias, Sarita. Bueno, continuando con la presentación, como ustedes pudieron observar, hemos generado el tema de seguridades, hemos visto cómo crear una biblioteca, cómo generar permisos, cómo generar un pequeño flujo de trabajo sobre el portal de SharePoint. Vamos a hacer un poquito más, se podría decir, exquisitos si lo queremos ver de esta manera. Vamos a ponernos un poquito más duritos. Mi requerimiento, por ejemplo, es generar una lista, un formulario pequeño en el cual yo necesito ingresar una información y poder compartir y almacenarlo dentro de una biblioteca personalizada. Y posteriormente a esto, cuando yo almacene o grabe un registro, necesito que me llegue una notificación de un registro aprobado. Entonces, para esto vamos a proceder a crear una aplicación personalizada o una lista personalizada. Con lo que hemos visto, nosotros podemos realizar ya esta funcionalidad. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es crear una biblioteca personalizada
¿sí? En la cual yo voy a generar unos pequeños campos de ingreso y automáticamente se generará un formulario de ingreso. Entonces, procedemos a seleccionar una aplicación, ¿sí? Le creo una lista personalizada, ¿sí? Le vamos a dar, por ejemplo, una lista de insumos, insumos tecnológicos. Entonces me ubico en la lista creada y por defecto me vaya a generar un campo para ingreso. Pero yo necesito, por ejemplo, crear varios campos de ingreso. Por ejemplo, vamos a ponerle un campo de una línea de texto. Por ejemplo, para pedir descripción. Una sola línea de texto. ¿Sí? ¿Ya? Que no sea, aquí le damos el ancho, por ejemplo le ponemos de 3, que tenga valores únicos, ¿sí? Y que sea obligatorio el ingreso. ¿Ya? Agreguémosle un otro campito más. Y a uno de selección, pongámosle por ejemplo aquí selección. Ya, y acá ponemos por ejemplo teclado, monitor, mouse. ¿Sí? Como ustedes pueden visualizar aquí, podemos seleccionar que sea un menú desplegable, que sea de botón de opciones o de casillas, que me permita hacer varias selecciones. Por ejemplo, en este sentido, como son insumos tecnológicos, yo puedo seleccionar varias cosas o una. Le dejemos con esta opción, ¿ya? Y le ponemos aceptar. Listo. Ya. Entonces, ya está nuestro primer paso. Hemos creado la biblioteca y hemos generado nuestros campos. Y como les decía, también queremos eh, generar un flujo de trabajo eh, cuando yo cree un nuevo documento.
crear un flujo de trabajo. Listo. Entonces está creado nuestro pequeño flujito cuando yo ingrese un registro. Entonces vamos a hacer la prueba. Y en nuevo. Entonces yo le pongo un valor. Tomar en cuenta que cuando yo seleccioné que tienen que ser, que requieren un valor los campos, se va a marcar un asterisquito. Esto quiere decir que son campos obligatorios, que de ley tienen que ser llenados. Por ejemplo, aquí pongo un número, ¿sí? Acá pedido 1, Santiago. Y aquí yo quiero comprar un teclado y un monitor, ¿sí? Y si es que necesito, por ejemplo, si tengo alguna referencia de estas partes o algún modelo, entonces yo adjunto un gráfico o un documento para poder anexarle, y la persona que reciba este requerimiento va a ver qué es lo que específicamente yo estoy buscando. En este sentido, no, bueno, le pongamos un grafiquito, un dibujito pequeño. Ya, y le guardo. Entonces, apenas yo haga el ingreso del registro, ya tengo generado mi solicitud, ¿sí? Y a mí me va a llegar un correo electrónico con el requerimiento de este flujo. ¿Listo? Esperamos un segundito que me llegue la notificación. Listo. Entonces, como ustedes pueden visualizar, yo ya tengo la visualización del registro que se ha agregado, ¿sí? Como les comentaba, esta es una pequeña parte de lo que uno puede realizar en lo que se refiere a gestión de procesos o de información dentro de, de SharePoint Online. Un, un ejemplo más claro, nosotros ya tenemos dentro de la compañía, por ejemplo, el tema de solicitudes de vacaciones o solicitudes de viáticos. Entonces, yo ya tengo, por ejemplo, generado un formulario, creado un formulario en donde a mí me va a permitir eh, eh, hacer mi requerimiento de vacaciones, ¿sí? Y solicitar la respectiva aprobación, ¿sí? Como ustedes van a visualizar, automáticamente a mí me va a reconocer toda la información que yo tenga como empleado de la empresa, ¿sí? Y entonces yo aquí lo único que voy a hacer es mandar un correo electrónico o un requerimiento a la persona que me va a aprobar mis vacaciones. Ya. Entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, la fecha de mis vacaciones. Y como ustedes se pueden fijar, ya tengo, aquí tengo el cálculo de días disponibles. Esto quiere decir, bueno, yo todavía estoy por cumplir el año de ingreso en la empresa, entonces no tengo días disponibles, pero para efectos del proceso,
voy a solicitar las vacaciones con recuperación. Entonces en este momento le mandé a mi jefe inmediato. Que le va a llegar a Sarita Silva. Sarita, por favor, me validas el, la recepción de mi requerimiento de vacaciones, por favor. Ya me llegó, Santi, permítame. Entonces, cuando yo empiece a llenar, a gestionar nuevos requerimientos, yo ya voy a tener mi historial. Entonces, por ejemplo, aquí el personal de recursos humanos va a saber cuántos días tengo, cuántas veces he pedido permiso o vacaciones, y de acuerdo a eso tomarán las respectivas decisiones, ¿no? Esa es un ejemplo de flujo de trabajo. Este flujo, como ustedes lo pueden ver, es a un nivel de aprobación, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, mi requerimiento tenga que ver primero con mi jefe de área y después el área de recursos humanos tenga que aprobar eso, solo habría que generar un nivel más de aprobación para mi requerimiento o mi solicitud de vacaciones, ¿sí? Esa es un ejemplo de un formulario ya desarrollado, ¿sí? Ahora, lo que nosotros también podemos manejar dentro de lo que es funcionalidades de SharePoint es el tema de capacitaciones, el tema de generar asistencia o instructores de mi compañía. Entonces, para eso, yo puedo generar una nueva capacitación, por ejemplo, y por ejemplo pongamos de webcast SharePoint online. Entonces voy a generar un instructor, ¿sí? Me va a dar el dato de la persona que a qué área pertenece. En este caso, el instructor es interno, ¿sí? Y por ejemplo, aquí sale para la empresa para la cual nosotros vamos a hacer la capacitación, ¿sí? O si es externo, le ponemos el nombre de la empresa. Por ejemplo, Cloud 360. La fecha de realización, ¿sí? Las horas que yo voy a manejar en la capacitación, ¿sí? Y los temas a tratar ese día. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner manejo de información, gestión de información, seguridades. Y guardo. Como ustedes pueden visualizar, tengo varios modelos de formularios, varios modelos para generar flujos de trabajo o de notificaciones dependiendo de mi línea de negocio que yo quiera realizar, ya sea interna o externa. Entonces esperemos un momentito hasta que se grabe
el registro. Y básicamente les explico lo que hace este formulario. Es una reserva o un agendamiento para generar capacitaciones. Por lo general las empresas y compañías están siempre autocapacitándose o cubriendo su línea profesional. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, cada área tiene orientado su crecimiento profesional de cada empleado. Entonces, por ejemplo, al año ciertas personas tienen que certificarse o tienen que cubrir ciertos procesos de cumplimiento y de conocimientos para poder acceder, por ejemplo, que a un aumento de sueldo, a un cargo, a un ascenso en la empresa. Entonces, esto les sirve para que se vaya registrando las capacitaciones que él o los empleados hayan asistido. Y obviamente la aplicación lo que hace también es generar automáticamente mediante una plantilla un certificado de asistencia y de aprobación del documento, de la capacitación. Esperemos un minutito más. Listo. Entonces, como ustedes pueden visualizar, estos son los capacitadores que están en este momento. ¿Sí? Bueno, por cuestiones de tiempos de respuesta, creo que no se ha registrado toda la información, pero se puede ver la información que está dentro de lo que creamos nosotros. Se puede registrar la asistencia de los participantes, ¿sí? El departamento al que pertenece, ¿sí? Y aquí esto es un tema muy interesante. Puede generarse una firma digital para la asistencia del empleado o del usuario que accede a la capacitación, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver los certificados generados. Entonces, ustedes van a poder visualizar el certificado generado para uno de los asistentes. Miren. Entonces, inclusive aquí genera la firma digital de la persona que impartió el curso, ¿sí? Y la certificación de asistencia al mismo. Esto básicamente lo hicimos para un cliente que nos especificó el requerimiento puntual en este tema, porque es una empresa que está en continua actualización de conocimientos. Entonces se le desarrolló esta aplicación. Les quería mostrar a ustedes para que vean que SharePoint no se encierra en un solo mundo. Básicamente te permite hacer todo lo que tú quieras, todo lo que te imagines. Es cuestión un poquito de imaginación, un poco de autoeducación y de investigación. ¿Cuál es la ventaja en este sentido? Que tú puedes crearte un sitio o un portal de pruebas y en el cual tú puedes practicar, hacer lo que tú quieras y ya cuando estés aprobado, se puede decir, o seguro de que la aplicación funciona o te dieron el visto bueno ya de la funcionalidad, tú lo puedes publicar ya en un sitio de producción principal de SharePoint y ya puedes empezar a trabajar. Puedes trabajarlo de manera tal que te evitas el trámite o el papeleo. Básicamente, SharePoint te orienta a eso, el cero papeles. Por ejemplo, a lo que vimos nosotros del tema de la solicitud de vacaciones, la mayoría de empresas todavía manejan papelería en ese sentido. Tengo que llenar un papel, un formulario,
llevarle a mi jefe inmediato que revise, que apruebe si es que está de acuerdo con los días solicitados. ¿Qué implica eso? Levantarme de mi sitio de trabajo, buscarle a mi jefe inmediato, ver si está en la oficina y si no está, esperar a que llegue y hacerle llegar mi documento. Aparte de eso, tengo que esperar a que es, revise el documento de ese rato, o si no me va a decir eh, ya lo reviso más tarde o cuando me acuerde. Este proceso, ¿qué es lo que te hace? Llenas el formulario, como ustedes pudieron visualizar, se dispara un flujo de trabajo con una notificación a mi jefe inmediato, el cual lo chequea. Puede ser en móvil, puede ser en tablet, puede ser en su portátil, en la desktop de la oficina, pero ya les llegó la notificación y no tengo que esperar a que él llegue a la oficina o que se desocupe de una reunión. Él lo puede abrir al documento en cualquiera de los dispositivos que posea y hacer las respectivas observaciones. Si está de acuerdo, entonces aprueba y se va al siguiente nivel de aprobación y así. Entonces, evitamos y mejoramos tiempos, nos volvemos más productivos. Básicamente es eso SharePoint, te ayuda a ser más productivo, te ayuda a ser mejor profesional, más efectivo, más eficaz, te orienta a ser más, si lo queremos ver de esta manera, más proactivo en las cosas. Ustedes pueden ver que aquí ustedes pueden hacer de todo y para todo. La mayoría de los que estamos en el tema de servicios, de desarrollo de tecnología, ustedes pueden generar valor agregado a la empresa en ese sentido. Pueden ahorrar costos en ese sentido, papelería, impresión de documentos, o sea, cosas que a la larga implican gasto, ¿sí? Y esto te ahorra eso, te da tiempo y puedes orientar y redefinir tus actividades a otro tipo de situaciones. De la misma manera, eh, SharePoint Online te permite ser el intermediario o el gestor de toma de decisiones. ¿A qué me refiero con eso? Muchos de los que estamos aquí, o la mayoría, ha trabajado con temas de, por ejemplo, de indicadores de productividad. Algunos con más o menos experiencia han trabajado en Power BI. Es una herramienta que te permite gestionar información para tomar informaciones al instante. Entonces, yo puedo tranquilamente publicar mi tablero de indicadores en un portal de SharePoint y básicamente tomar una decisión en línea, porque básicamente Power BI te toma la información a lo que está en ese rato, ¿sí? Y no tengo que esperar que el área de sistemas o la persona encargada de procesar la información me entregue la información y capaz que inclusive con información no tan al día, porque yo puedo planificar una reunión que sea de aquí al viernes, por ejemplo, y yo le digo a la persona encargada que voy a gestionar esta información, pero me va a decir, yo te puedo dar la información hasta el jueves, o sea, hasta hoy. No vas a tener la información de viernes. Como yo estoy consumiendo información rápido de mis fuentes de información, yo puedo tomar una decisión con lo que tengo. Eh, Básicamente en un cliente de una institución educativa nos solicitó a nosotros hacer un tema de cómo están haciendo las solicitudes de permiso, por qué me están, bajo qué parámetros me están pidiendo las solicitudes de permiso. Entonces, qué áreas y todo lo demás, ustedes pueden ver aquí que yo puedo inclusive armar rangos de fecha, visualizar, por ejemplo, de un mes o de algún personal justificadas de injusticia y va cambiando mi visualización de mi portal. Si ustedes pueden visualizar, yo ya puedo ver qué personas y en qué porcentaje me están afectando a mí la información. Y ya no tengo que esperar a que el jefe inmediato me diga qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las personas que están pidiendo más permiso o de qué área, por ejemplo, aquí, de qué área me están pidiendo más permiso. Entonces yo ya sé aquí que de un campus ya me están pidiendo, han pedido 11 personas.
que de estas 11 personas, las 11 son con descuento a rol, todas han sido justificadas. Entonces, tengo varios parámetros para poder utilizar SharePoint y explotar todas sus funcionalidades. Podemos trabajar en varios ejes, en varias aristas, dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, para el área de marketing, yo puedo desarrollar un tablero de negocios o tal vez un, un project para hacer un seguimiento, no tan exhaustivo, pero sí por lo menos saber en cuánto de avance tengo en algún proyecto. Y podemos hacerlo algo simple, algo así rapidito, como para poder visualizar una de estas funcionalidades. Por ejemplo, un tema de control de proyectos, un tema de actividades. Entonces me busco yo, por ejemplo, eh, déjeme buscarle el que estoy buscando, el de tareas, por ejemplo. Y yo ya tengo aquí un gestor de tareas para hacer un seguimiento. Entonces yo aquí puedo crear una tarea y asignar la tarea a una persona. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Entonces yo aquí selecciono y la asigno a una persona. Entonces, en este momento, si ustedes se fijan, Chris, ¿me validas por favor si te llegó la notificación de la asignación de la tarea? Acabo de llegar, amigo. Ya, gracias, Chris. Es un ejemplo básico de lo que nosotros podemos hacer. Algo que nosotros también podemos hacer, yo sé que existen algunas herramientas de seguimiento de proyecto, de control de actividades y todo lo demás, pero yo necesito, por ejemplo, manejar en mi área o en mi departamento cierto proyecto y necesito un control de actividades del personal que tengo a cargo, ¿sí? Entonces yo puedo ir y generar un formulario de de control de actividades. Básicamente yo lo desarrollé para reportar horas en un proyecto que yo estaba. Les quiero mostrar este ejemplo para que vean lo fácil que es generar o administrar este tipo de funcionalidades y que no es complicado en sí. O sea, lo único que necesitamos es un poco de inventiva, un poco de imaginación y claro, las ganas de meterle a la investigación. O sea, básicamente SharePoint te permite y te ayuda en ese sentido bastante. Te ayuda a ser inventivo, aprovechar tu tiempo en varias cosas que te permiten dar valor agregado a la compañía, a tu área, en forma profesional, a ti mismo. Entonces, básicamente, la flexibilidad de SharePoint en ese sentido te ayuda a hacer muchas cosas, muchas cosas. O sea, tienes un abanico completo para, para gestionar la información y los procesos dentro de una empresa, de una área. eh, y básicamente puedes manejar esta información eh, sin estar siquiera en la oficina, porque tú puedes conectarte
desde cualquier lado. O sea, tú tienes tu cuenta de corporativa, tienes tu password, sabes a dónde ir y, y buscarlo. O sea, y les voy a hacer un ejemplo, o sea, les voy a mostrar algo que yo tengo desarrollado para un reporte de actividades. Me permiten un segundito nomás, por favor. Listo. Entonces aquí les voy a mostrar una partecita que es muy importante, por ejemplo, generar tus propias funcionalidades, si lo quieres ver de esta manera, y no estar dependiendo, por ejemplo, de un área de desarrollo para poder aplicar tus conocimientos y lo que tú quieras hacer. Listo. Entonces lo que les voy a mostrar es un formulario de registro de actividades. Le voy a bajar un poquito el tamaño para que se pueda visualizar todo el formulario. Me indican si es que está visible en ese tamaño, por favor. Santi, porfa, amplíale un poquito más para que puedan apreciar mejor. Ahí está bien. Un poquito más. Dos rayitas más, por favor. Ahí está perfecto. Chévere. Por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar un cliente. Yo sé que esta persona es la persona encargada del proyecto. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a seleccionar el día con lo que voy a reportar. ¿Cuánto me tomó esta actividad? 2 horas. ¿Qué servicio hice yo? O sea, si hice un análisis, una configuración, un control de cambio, un desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner desarrollo de APIs de comunicación. ¿Sí? Voy a seleccionar las personas que estaban dentro de este proyecto y registro la actividad. Listo. Entonces está registrado el documento, la actividad de esa persona en la librería de actividades. Eso es un ejemplo claro. Ahora, ¿para qué también nos sirve SharePoint? Por ejemplo, nosotros tenemos un motor de búsqueda súper potente. Por ejemplo, yo necesito ubicar un documento o a una persona o tal vez algo que yo necesite dentro del portal. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a mandar a buscar todo lo que tenga que ver con aprobación. Y encontró precisamente un documento
un documento que está relacionado con lo que yo buscaba. ¿Sí? Entonces eso, por ejemplo, si yo quiero buscar a una persona, Santiago. Entonces me va a buscar en todas las cosas donde yo, Santiago Binachi, haya estado o interactuó. Ya sean archivos, si solo quiero ver archivos, ¿sí? Es en lo que yo he trabajado en todo esto, en sitios, no tengo nada, o noticias, no he generado ninguna noticia de lo que yo me acuerdo, entonces solo he generado archivos y carpetas, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer con SharePoint Online? En el tema de librerías o bibliotecas, yo tengo una facilidad súper importante y no sé si la mayoría de ustedes la habían descubierto o la habían manejado. Es el tema de sincronización con OneDrive. Yo puedo sincronizar mi información y trabajarla no necesariamente dentro del explorador de Windows. Yo puedo hacer una sincronización de tal forma que mi OneDrive se va a configurar y dentro de mi explorador de Windows me va a mostrar toda la información que yo la he trabajado. Por ejemplo, si nos vamos a contenidos del sitio y yo me generé, ¿se acuerdan? Una carpetita de documentos de ejemplo. Entonces yo necesito trabajarla en cualquier lado y siempre tenerle presente a esta carpeta. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sincronizar con mi OneDrive y la voy a visualizar dentro de mi explorador de Windows. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, yo en la parte superior tengo una opción con un icono de sincronizar. Entonces, permitir, le dejo. Entonces, básicamente ahorita está sincronizando con mi explorador de Windows. Me esperan un segundito, por favor, está sincronizando. Bueno, en este tema de la sincronización se va a tomar un poquito de tiempo porque, bueno, yo tengo algunos sitios sincronizados por cuestiones de trabajo, pero básicamente lo que les va a mostrar o les va a aparecer a la mayoría es el nombre de la empresa, ¿sí? Y las carpetas o los sitios sincronizados. Como ustedes pueden ver, yo manejo todo este tipo de información. Y precisamente, vean, ya
ya se sincronizó y tenemos todos los documentos que hemos trabajado en, en esta capacitación, en este webcast. Entonces, básicamente yo puedo manejar esta información ya sea por aquí, trabajarla y grabarla. Y una vez grabado, yo puedo visualizar los cambios dentro del portal. Bueno, básicamente con este ejemplo yo ya terminaría la presentación y me voy a dedicar a contestar algunas inquietudes de los participantes en el mismo. Así que solo les voy a mostrar este último ejemplo. Hago que se ejecute la sincronización. Y lo visualizaría acá. Miren, está sincronizado. Bueno, básicamente el tiempo que tuve para hacer la presentación de todas las funcionalidades de SharePoint Online me quedó corto. Hay muchas, muchas, muchas cosas que existen por hacer. Como les decía en la charla, es cuestión de imaginación, es cuestión de ponernos un objetivo y buscar qué podemos hacer dentro de la herramienta. Básicamente es cuestión de iniciativa y un poquito de ganas. O sea, no es más que eso. Bueno, tengo algunas preguntas de algunos participantes y voy a proceder a contestarlas. ¿Me dan un minutito, por favor? A ver. Una de las preguntas me dicen, ¿podríamos manejar sistema de gestión documental así como trabaja el Keybooks? Básicamente, sí y más, porque nosotros, bueno, dentro de la gestión documental en SharePoint te permite hacer una gestión de procesos de versionamiento, o sea, tú puedes ver las versiones de los documentos. Ah, eso me faltó por mostrarles. Bueno, se puede manejar el versionamiento en los documentos, ver con qué versiones se ha trabajado y cuál es la correcta si desean modificar o actualizar algo más. Sí, o sea, básicamente sí. Puedes inclusive mejorar la funcionalidad del Kipus. Yo sí le he visto la herramienta y te puedo asegurar que SharePoint Online es un producto súper bien elaborado en tema para hacer gestión documental en ese sentido. Dice, ¿cómo otorgas permisos de acceso a, me imagino que dice a distintas o destinadas personas para que ingresen a la biblioteca de documentos? Sí, como les comentaba, o sea, dependiendo de las bibliotecas de documentos, yo generaría los permisos exclusivos a las personas o áreas o la persona inclusive, porque puede inclusive que una persona solo pueda llegar a tener acceso a la información. Ya, me dice, favor indicar la secuencia de selección de opciones que se escogen en la pantalla al escoger las opciones de menú al momento de generar funciones en el entorno, por ejemplo, la rueda de configuración.
Ya, ok. Bueno, este tema de la rueda de configuración, yo lo recomiendo lo sugiero de esta manera que sea más para los administradores de contenido o para las personas que administren los portales de SharePoint, no para los usuarios finales, ya que ellos pueden hacer un montón de cosas. Por eso el tema de seguridad es muy importante en ese sentido. Entonces, si yo manejo un portal principal, y tengo el tema del engranaje. En el engranaje yo como administrador puedo agregar una página, puedo crear una página, puedo agregar una aplicación. Básicamente la aplicación es lo que nosotros manejamos en la grilla donde está el crear una aplicación, una página, una lista y todo lo demás. Contenidos del sitio, la información del sitio, eh, básicamente aquí te va a mostrar cómo se llama la página, para qué fue creada, qué permisos nomás tiene y alguna información general. Los permisos del sitio, lo que precisamente les había comentado, dependiendo de cómo quieras distribuir los permisos, o sea, las seguridades para el acceso al mismo. Por ejemplo, se recomienda, y eso es una buena práctica, tener unos dos administradores de portal, tener unas dos personas que hagan administración de contenido refiriéndome a todo lo que es información generada, ya sea visual o documental. Esas personas serán las encargadas de definir qué personas pueden hacer modificaciones y todo ese tipo de cosas. El uso del sitio, ¿sí? ¿Para qué está desarrollado el sitio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La usabilidad, cuántas personas han interactuado con el portal, qué nomás han hecho, qué nomás han realizado, ¿sí? Entonces aquí yo tendría una gráfica, si lo quieren ver, o información de qué nomás se ha hecho dentro del portal. Esto, por ejemplo, es muy importante. Por ejemplo, para el área de recursos humanos siempre tienen un área donde sociabilizan todas las actividades o procesos dentro de una compañía. Y por lo general ellos siempre piden el tema de que cuántas personas han ingresado, qué nomás han hecho, a dónde han estado, qué documentos han abierto. Entonces, esto te permite básicamente visualizar y dar ese tipo de información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí te dice si es que has entrado desde un teléfono móvil, si has abierto alguna aplicación desde una tablet o desde algún dispositivo, qué visualización de información nomás has tenido y sobre qué información. ¿Sí? Y esta parte de aquí. Si bien es cierto, eh, el administrador de contenido o el administrador del portal tiene la facultad, por ejemplo, de cambiar un poco la presentación del portal o de la información, lo puede hacer bajo este esquema, buscando un tema o un color en específico, por ejemplo, así. Yo le dejo con estos colores, selecciono este color, por ejemplo, y lo aplico al portal. Pero sí se puede hacer algo más elaborado mediante algunas herramientas. Por ejemplo, una de las herramientas que más se trabaja aquí en SharePoint Online es el SharePoint Designer. Con la última versión te permite hacer un montón de funcionalidades. Dentro de esas es precisamente inclusive hasta programar flujos de trabajo. Dice, se puede realizar modificación del documento después de que este ha sido aprobado. Claro, de hecho, una de las funcionalidades es generar un flujo de trabajo que cada vez que haya sido modificado un flujo pasa a un estado de aprobación, no necesariamente cuando ya esté aprobado queda definido o de forma, eh, se le puede decir, de forma definitiva
publicado. Se lo puede modificar y se lo puede trabajar. ¿Cómo hacen el cálculo de días disponibles? ¿Qué se necesita? Bueno, eh, esto me tengo entendido que es sobre el formulario de solicitud de vacaciones. Bajo ese parámetro, tú necesitas generar catálogos por, por cada campo. Entonces, ahí tú generas un campo calculado y puedes realizar, por ejemplo, dependiendo de la antigüedad del empleado, las veces que haya pedido vacaciones, hace el cálculo de cuántos días tiene disponibles y de cuántos días puede hacer uso. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, como yo todavía no cumplía el año, no tenía días disponibles, pero estoy haciendo una solicitud de permiso que se me va a cargar a las vacaciones. Dice, ¿cómo configurar un tablero para realizar todas las pruebas de las herramientas y luego subirlos a producción? Me imagino que esta pregunta va sobre un tablero de Power BI. Básicamente, mientras tú lo sigas trabajando al tablero y no tengas la información, vas publicando de acuerdo a la información que tú ya vayas generando. Un tablero de Power BI siempre está en constante cambio por el tema de información, por el tema de interpretación de información. Eso no implica que tengas un ambiente de desarrollo. El ambiente de desarrollo sería más en el tema de las fuentes de datos que tú tengas. Entonces, mientras sigas haciendo pruebas y no lo publiques, puedes ver viendo vas interpretando la información. Y ya cuando estés aprobado, entonces lo publicas dentro de un portal de SharePoint. Me dicen, ¿se puede integrar formularios ASPX a los flujos de SharePoint? Por supuesto que sí. ¿Sí? Existen varias maneras de desarrollar un flujo de trabajo o desarrollar una página para SharePoint. Hay varios pasos para una publicación en ese sentido. O sea, SharePoint no es hermético, está abierto a cualquier tema del lenguaje de desarrollo para una implementación de cualquier tipo. Dice, los documentos al ser compartidos, uno de los usuarios por error puede eliminar como podría bloquear para eliminar. ¿Cómo podría bloquear para que no elimine pero pueda colocar un OK o revisado dentro de un documento? Bueno, se me ocurre, no me ha pasado, pero se me ocurriría que primeramente manejar un tipo de permiso y bajo vía flujo de trabajo darles algún tipo de permiso adicional para que puedan trabajar en ese sentido. Se requiere de dispositivos externos y me podría ayudar brevemente cómo se debe realizar. No entiendo la pregunta, o sea, ¿a qué te refieres con se requiere de dispositivos externos? No sé si me puedes escribirme a qué te refieres con eso. Dice, en SharePoint se puede unificar documentos, depende. O sea, si cada persona está trabajando un documento aparte y al final cada documento necesitan consolidarlo en uno solo, obviamente habría que hacer un tema de, de consolidación de información en ese sentido y dejar un documento final para publicación. Me dice, por favor, ¿me podría indicar cómo puedo incluir un flujo con 4 niveles de aprobación? Por otra parte, ¿cómo se podría incluir una firma digital dentro de un documento? Bueno, en ese sentido, como les comentaba, para armar ya un flujo o un proceso de varias aprobaciones, primeramente tenemos que entender qué es lo que busca el cliente o la persona. Básicamente, SharePoint, ¿qué es lo que hace en ese sentido? Generar catálogos de información. En este sentido, por ejemplo, yo generaría, yo personalmente lo he trabajado de esa manera, generar un catálogo de aprobadores. Entonces, aprobador 1, tal persona, aprobador, tal persona, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y con eso, yo manejaría el tema de los niveles de aprobación, dependiendo
qué quiero en cada nivel aprobar. Como te comento, para llegar a un nivel para llegar a N niveles de aprobación, los formularios deberían presentar un tipo de información para yo poder aprobar. O sea, eso es un trabajo, no es un trabajo difícil, pero es un poquito largo. Sí, sí se lo puede hacer. Y eso, no tengo nada más de inquietudes. Básicamente no sé si alguien más tenga algo por ahí para decirme. Listo. Entonces, agradecerles por su presencia, por su tiempo. Espero que este webcast haya ayudado a cubrir algún tipo de inquietudes, de dudas en su en, en lo que ustedes están conociendo de la herramienta. Y nada, Cloud 360, el grupo Cloud 360 se pone a las órdenes para sus necesidades. Básicamente nosotros estamos orientados en este tipo de negocios, en este giro de negocio. Nosotros nos consideramos un partner, un socio estratégico para ustedes y para sus necesidades. Sin más nada que decirles, les agradezco mucho por su asistencia. No sé, Sarita, si tienes algo más adicional sobre el tema. Solo agradecerles a todos por su participación, igual a ti, Santi, gracias. Muy bueno el curso, tenemos muy buenas respuestas de todos los asistentes. Esperamos contar con su asistencia en los próximos talleres que estaremos impartiendo en línea y nuevamente muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y recuerden que cualquier inquietud que tienen estamos para servirles. Podemos hacerles llegar también por correo electrónico información sobre nuestros entrenamientos en las diferentes herramientas que hemos presentado en estos días. Muchas gracias y una excelente tarde. Hasta luego.